Ya en condiciones de saludar al profesor Miguel Barrios. Profesor, ¿cómo le va? Buenas noches, un gusto saludarlo. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va? Buenas noches, estimado Ángel, y saludo a toda tu audiencia. Profesor, bueno, estamos viviendo épocas complejas, algo inédito, algo histórico diría yo también, que es el tema de la pandemia, a pesar de que hubo ya algún tipo de peste, digamos, extensiva en todo el mundo en alguna oportunidad, como la famosa gripe española y demás. Pero bueno, ¿cómo lo están viviendo ustedes? Habida cuenta de que, bueno, tienen que estar en su casa, encerrados. No, muy bien, respetando, por supuesto, la medida que ha tomado el gobierno nacional, el gobierno provincial y el gobierno municipal con sus respectivos comités de crisis. Y no, me parece muy importante que sea un éxito la gestión sanitaria, habida cuenta de que es un virus desconocido, que no se sabe bien su origen y por supuesto que eso implica que todo el apoyo de la ciudadanía a nuestras autoridades y también a nuestros médicos, a nuestros enfermeros, a nuestras fuerzas de seguridad y a toda la comunidad en su conjunto. Creo que ese debe ser el rol que debemos cumplir como componente de una comunidad. Profesor, le llamaba hoy porque es un día especial, seguramente para todos aquellos que son justicialistas, peronistas y demás, pero también para la sociedad en su conjunto, porque hoy sería el aniversario del cumpleaños de Evita, ¿no? De Eva Duarte de Perón. Pero digo en su conjunto porque de alguna manera Evita marcó un, un hito, un mojón en lo que es la historia, habida cuenta que se le atribuye a ella la posibilidad de los comienzos podríamos decir, del derecho de las mujeres, de las feministas, porque ahí comenzó el tema de lo que fue el voto femenino en aquella oportunidad, ¿no? Sí, Evita en realidad ya es no solo una historia del parte del peronismo y de la historia argentina, sino es una figura de la historia universal. Se han hecho óperas, se han hecho películas y una personalidad de la historia argentina conocida, tal vez la más importante, con Perón, con Maradona, con el Che Guevara, es decir, en el grado de mitos. Sí, nació en un 7 de mayo del año 1919, cumpliría 101 años, en la localidad de Los Toldos, en la provincia de Buenos Aires. Ella representa la rebeldía social de la mujer y al mismo tiempo desde una triple dimensión de discriminación. El hecho de ser una hija extramatrimonial, ya que no fue reconocido por su padre Juan Duarte, ella es hija de Juan Duarte y de Juana Ibarguren, y su nombre era María Eva Ibarguren en su documento y luego conocida en la historia como Eva Perón. También por el hecho de ser mujer, hija de una mujer, y por ser pobre. Era una familia muy humilde, la cual a los 17 años ya se dirige a la ciudad de Junín y empieza una carrera de actriz en radio, en teatro, y aparentemente lo que se dice en la época es que era una actriz de segunda línea, cosa que es muy discutida porque fue tapa de revistas importantes en el año 1939, como por ejemplo la revista Antena ha sacado, y también producto del odio que despertó en la época, que la difamaron como prostituta o como que su madre gestionaba burdeles. En el fondo lo que nos aguantó aquí Argentina y la sociedad de beneficencia conformada
por las mujeres de la oligarquía vacuna argentina, es que una mujer tan joven, a los 24 años, se conoce con Perón en enero de 1944, luego del terremoto en San Juan, lo presentó Homero Mansi, el famoso compositor de tango, pero militante, radical y rigoyenista, y luego peronista. Claro. Que lo sentó al lado en el Luna Paz, se conocieron. Uh-huh. Y a partir de ahí se inició inmediatamente una relación de pareja con Perón. Perón era viudo y van a vivir juntos a la calle Posada, y luego el 17 de octubre se casan. Y bueno, inmediatamente fue inescindible entender la fase de la justicia social del peronismo sin el rol que jugó Eva Perón en la dimensión, en la fundación Eva Perón, y al mismo tiempo llevando a cabo una política social inédita hacia los sectores pobres, contestando, respondiendo preguntas y dando respuesta permanentemente, y por supuesto en lo que hace, como usted dice, a la revalorización política de la vida, en la vida de la mujer, no solo para la mujer argentina, en la ley 13.010 del año 49, de septiembre del 47, sino también para las mujeres residentes de Argentina. Es muy importante destacar, antes de hacer esta breve síntesis, de que en el año 46, Perón, en febrero, realiza muy pocos viajes, porque la campaña lo hace Perón a través de folleto y boletería que hacía a través de los ferrocarriles y de la radio. Introduce la radio en la campaña política Perón. La radio vendría a ser lo que hoy sería Internet, Facebook, Netflix, etc. Claro. Había muy pocas radios en aquella época, ¿no? Perón viaja a Corrientes en barco y está un día acá en la esquina y viene con Eva Perón. Uh-huh. Eva Perón estuvo acá. ¿Estuvo acá en la esquina? Sí, en el puerto, no llegó a desembarcar, como tampoco Perón desembarcó. Uh-huh. Estuvo unas horas y luego siguió a Corrientes. Profe, ¿por qué todavía sigue despertando, digamos, amores y odios la figura de Eva Perón? ¿Por qué hoy todavía hay gente que por ahí tiene resquemor, por ahí sigue despertando, digamos, algún tipo de controversia de pensamiento o ideológico, y por ahí también despierta un dejo de agresividad de alguna gente? Porque los pueblos que no han desarrollado todavía su ciclo histórico, es decir, su pleno desarrollo, para lograr hacer un país serio y en serio, y en ese camino estamos, figuras como Eva Perón, como San Martín, como Rosas, como Quiroga, como Sarmiento, sí, grandes figuras de nuestra historia, no pasan desapercibidas. Entonces, el amor que lo tuvo y lo tiene el pueblo es también complementariamente al odio y al resentimiento, porque en realidad la historia en el fondo no es un conjunto cronológico de hechos muertos, nada más vivo que la historia, y la historia es la lucha permanente del hombre, entendiendo al ser humano, a la mujer y al varón, por la conquista de sus dignidades, que siempre son y serán infinitas. Y en ese conjunto de dignidades, la que más una de las personas que más dio dignidad al pueblo argentino, y en especial a los pobres y a las mujeres, fue Eva Perón, y eso por supuesto no pasa indiferente a los sectores que quieren seguir manteniendo el statu quo y los privilegios anacrónicos, pero que al mismo tiempo esos privilegios son los que le permiten seguir detentando en la historia ciertos poderes. El día que la historia, los sectores más dignos, ocupen un poder concreto, real, serio, pero no solamente ocupen, sino que tengan un proyecto
ese proyecto le tiene que dar sustentabilidad en un futuro, en una Argentina, como usted dice, que estamos viendo una pandemia y una globalización que no se sabe bien a dónde nos lleva, y por el otro lado con la discusión de la Argentina hoy está ante dos guerras, porque esta pandemia es una guerra. Claro. Ante la guerra del coronavirus y la guerra de la deuda externa. Entonces, en ese caso, figuras como la de recordar a Eva Perón es traerla al presente a la lucha por las dignidades del pueblo argentino. Por eso no es indiferente, por eso tampoco es indiferente San Martín, y así sucesivamente podemos nombrar figuras de toda la historia universal. Profesor, hoy estamos en una situación económica muy difícil, causada obviamente por la pandemia también, la falta de trabajo, y esto también produce una indignidad en el hombre porque no puede llegar a trabajar, porque está la famosa frase de que el trabajo dignifica, ¿no es cierto? Sí. ¿Por qué es cíclica siempre la historia en nuestro país? Es como que se siguieran repitiendo los mismos errores y cayéramos siempre en el mismo pozo, digamos, o en la misma discusión que nos lleva a un naufragio inevitable. Económicamente hablando, digo, ¿no? Mirá, Elio Jaguaribe, uno de los grandes pensadores brasileños y del mundo, que le dio Brasil al mundo, dijo que la Argentina es un país que está condenada al éxito. La Argentina estamos condenados al éxito. ¿En qué sentido? Lo digo para fundamentarlo. Las pandemias, podemos llamar brote, peste o pandemia, han existido siempre a lo largo de la historia, desde la peste de Atenas a la peste de Justiniano, a la peste de Antonina y a la peste negra y a la gripe española, etc. Y en mi opinión, esta es una gran oportunidad para la Argentina. ¿Por qué? Porque no es solamente un problema médico, el problema médico se va a solucionar en la medida en que nosotros cumplamos con las autoridades, con la cuarentena, etcétera, etcétera. Y en la medida en que nos preparemos, porque la cuarentena solo nos prepara, no es que es la solución, pero simultáneamente a eso es una gran oportunidad económica y social porque se aflojan los lazos con el Fondo Monetario Internacional. Uh-huh. Es decir, ya no tenemos esa soga al cuello que nos estaba apretando. El mundo cambió para siempre a partir del coronavirus, y aunque nadie lo diga, yo lo voy a decir exactamente, la Argentina ya está en default. Uh-huh. Y eso es positivo, porque no nos pueden estar apretando la soga al cuello, sino que vamos a priorizar al pueblo. Uh-huh. En segundo lugar, la Argentina es un país muy rico. Pasado esta crisis sanitaria, nos vamos a recuperar. Y nos vamos a recuperar en esta gran oportunidad que nos brinda. Todas las pandemias generaron oportunidades, y luego de la crisis sanitaria produjeron crecimiento económico y sociales. Es impensable la modernidad europea sin la peste negra, es impensable la crisis y el crecimiento que hubo luego de la gripe española en Europa. ¿Por qué? Porque se empieza a revalorizar lo que nadie daba artículo hasta hace 20 días o un mes: la importancia del Estado, la importancia de la salud pública, la importancia del rol de las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas, la revalorización de la política en el sentido de que la política debe gobernar a la economía. Pero para que la política gobierne la economía, debemos generar un proyecto que le dé sustentabilidad a nuestras comunidades. De lo contrario, un grupo usurero nos va a seguir gobernando. Uh-huh. Estos son los grandes desafíos que nos esperan, y por supuesto también elementos novedosos, como por ejemplo la institucionalización del sistema a distancia en educación. Por ejemplo, el sistema de que las tecnologías aparentemente nos alejaban, pero hoy, fíjese, son elementos de interconexión y de afecto.
Sin la tecnología no nos hubiéramos visto como nos estamos viendo nosotros ahora. Y también surge en el fondo que lo más importante es el amor, es la familia, son los afectos, cosa que hace 20 días no lo teníamos en claro. Es como dice el Papa Francisco, en lo cotidiano está la vida. Y en esa cotidianidad que funciona es muy importante, porque en el corazón de esa cotidianidad está la música. Bien. Eso a mí me explicó un día, nada más ni nada menos que el doctor René Favaloro con la medicina, cuando yo lo visité en el Sanatorio Güemes, la importancia de la música, la importancia de la risa, porque en último, y eso es lo que ahora habla Manes 30 años después, pero en el fondo de lo que se trata es de vida. Por eso esta falsa dicotomía entre economía y vida es una falacia. A los economistas que hablan de economía sin entenderlo, no hay que hacerle caso, porque son los que llevaron a que la deuda externa se transforme en deuda eterna. Economía viene de la palabra administración de la casa. Los que más saben de economía son las mujeres. Sí. Y hoy en homenaje a Evita hay que decir esta verdad. Doctor, muchísimas gracias por este contacto, le agradezco mucho. Nos quedaríamos un poco más de tiempo hablando con usted porque la verdad que es muy importante todas sus apreciaciones, todo lo que está comentando, manifestando. Así que bueno, les mando un abrazo desde acá y muchas gracias por su atención esta noche, muy amable. No, al contrario, saludos. Hasta luego. Gracias. Ahí estábamos con el profesor Miguel Barrios. Vamos a compartir una última pausa, señor director, por favor, y después venimos con los mensajes y un montón de cosas que todavía nos ha quedado y nos está quedando en el programa del día de hoy. Ya volvemos.